Capítulo 3. Santidad. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Somos santos? El texto bíblico que encabeza esta página abre un tema de suma importancia. El tema es la santidad práctica. Sugiere una pregunta que requiere la atención de todos los que profesan ser cristianos. ¿Somos santos? ¿Veremos al Señor? Esta pregunta nunca está fuera de lugar. El sabio nos dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero no existe ni un momento, ni un día cuando el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? La pregunta es para todos, sin importar rango ni condiciones. Algunos son ricos y algunos son pobres. Algunos son eruditos y algunos son ignorantes. Algunos son amos y algunos son sirvientes. Pero no existe rango ni condición en la vida en la que el hombre no debiera ser santo. ¿Somos santos? Pido que me prestes atención hoy al enfocar esta pregunta. ¿Cómo se encuentra la relación entre nuestras almas y Dios? En este mundo apurado y ajetreado en que vivimos, estemos quietos durante unos minutos y consideremos la cuestión de la santidad. Creo que hubiera podido escoger un tema más popular y agradable. Estoy seguro de haber podido encontrar un asunto más fácil de encarar. Pero siento profundamente que no hubiera podido escoger uno más oportuno y más provechoso para nuestras almas. Es cosa seria oír decir a la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículos del 12 al 15. Procuraré, con la ayuda de Dios, primero, examinar qué es la verdadera santidad. Segundo, explicar la razón por la cual la santidad es tan importante. Y tercero, trataré de destacar la única manera de obtener la santidad. En el capítulo anterior, traté este tema desde un punto de vista doctrinal. Ahora procuraré presentar a los que escuchan un punto de vista más claro y práctico. Primero, la definición verdadera y práctica de la santidad. En primer lugar, entonces, trataré de mostrar qué es la verdadera santidad práctica y a qué tipo de personas llama Dios santas. El hombre puede esforzarse mucho y, no obstante, no alcanzar nunca la verdadera santidad. Santidad no es conocimiento. Eso es lo que tenía Balaam. Una profesión externa. Eso es lo que hacía Judas Iscariote. Realizar muchas cosas. Eso es lo que hacía Herodes. Celos sobre ciertos asuntos religiosos. Eso es lo que tenía Jehú. Moralidad y respetabilidad de conducta como las que tenía el joven rico. Disfrutar de escuchar a predicadores. Los judíos de la época de Ezequiel hacían eso. Andar en compañía de gente piadosa, Joab, Jesse y demás, hacían esto. No obstante, ninguno de estos personajes era santo. Estas prácticas, por sí solas, no constituyen santidad. El hombre puede exhibir alguna de ellas y, no obstante, nunca ver al Señor. ¿Qué es entonces la verdadera santidad práctica? Esta es una pregunta difícil de contestar. No quiero decir que falten enseñanzas bíblicas sobre el tema, pero temo dar un concepto defectuoso sobre la santidad y no decir todo lo que habría que decir, o decir lo que no hay que decir y así causar daño. No obstante, trataré de presentar una imagen de la santidad
para que podamos verla claramente con los ojos de nuestra mente. Pero nunca olviden, cuando haya dicho todo, que en el mejor de los casos, mi explicación es un bosquejo imperfecto. Santidad es el hábito de ser de un mismo sentir con Dios, según se describe su sentir en las Escrituras. Es el hábito de coincidir con los criterios de Dios, aborreciendo lo que Él aborrece, amando lo que Él ama, y midiendo todo en este mundo según las normas de su palabra. El hombre que más coincide con Dios es el más santo. El hombre santo se esforzará por rechazar todo pecado conocido y guardar todo mandamiento conocido. Tendrá una mente decididamente predispuesta hacia Dios, un fuerte anhelo de cumplir su voluntad y más temor de desagradar a Dios que de desagradar al mundo, y un amor por todos sus caminos. Siente lo que Pablo sentía cuando dijo: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23. Y lo que sentía David cuando dijo: estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Salmos capítulo 119, versículo 128. El hombre santo luchará por ser como nuestro Señor Jesucristo. No solo vivirá una vida de fe en Él y tomará de Él toda su paz y fortaleza diaria, sino que también trabajará para conformarse a la mente de Él y ser hecho conforme a su imagen. Romanos capítulo 8, versículo 29. Su meta será comprender y perdonar a los demás, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Ser generosos, así como Cristo no vivía para complacerse a sí mismo. Andar en amor, así como Cristo nos amó. Ser modestos y humildes, así como Cristo se humilló a sí mismo. El hombre santo recordará que Cristo fue testigo fiel de la verdad, que no vino para hacer su propia voluntad, que su comida y bebida fue hacer la voluntad de su Padre, que se negaba continuamente a sí mismo con el fin de servir a otros, que era humilde y paciente ante insultos inmerecidos, que tenía mejor opinión de los piadosos pobres que de los reyes, que estaba lleno de amor y compasión por los pecadores, que era valiente y firme en denunciar el pecado, que no buscaba el elogio de los hombres cuando lo hubiera podido recibir, que iba por todas partes haciendo el bien, que estaba separado de la gente mundana, que se mantenía siempre en oración, que no permitía que ni siquiera sus relaciones más cercanas le impidieran hacer la obra de Dios que tenía que hacer. Estas son cosas que el hombre santo tratará de recordar. Por ellas se esforzará en dar forma a su curso en la vida. Tomará en serio lo que dijo Juan: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y lo que dijo Pedro: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dichoso es aquel que ha aprendido a hacer de Cristo su todo, tanto de su salvación como de su ejemplo. Se ahorraría mucho tiempo y se prevendrían muchos pecados si los hombres se preguntaran más seguido: ¿qué hubiera dicho y hecho Cristo si hubiera estado en mi lugar? El hombre santo procurará humildad, longanimidad, mansedumbre, paciencia, bondad y control de su lengua. Soportará mucho, sobrellevará mucho y será lento en hablar de sus derechos. Vemos un ejemplo brillante de esto en la conducta de David cuando Simei lo maldijo, segundo libro de Samuel capítulo 16 versículo 7, y en la de Moisés cuando Aarón y Miriam hablaron en su contra. Números capítulo 12 versículo 1. El hombre santo procurará dominio propio y autonegación. Trabajará para mortificar los deseos de su cuerpo, para crucificar su carne con sus afectos y lascivias. Dominará sus pasiones, restringirá sus inclinaciones carnales, por si alguna vez una de estas se desatara.
Oh, qué palabras fueron aquellas del Señor Jesús a sus apóstoles cuando les dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas capítulo 21, versículo 34. Y las del apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 27. El hombre santo procurará practicar la caridad y la bondad fraternal. Se esforzará por observar la regla de oro de hacer a los demás lo que quiere que le hagan y hablar a los otros como quiere que le hablen a él. Mateo capítulo 7, versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 34. Estará lleno de cariño por sus hermanos, por sus cuerpos, sus propiedades, sus personalidades, sus sentimientos y sus almas. El que ama al prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Romanos capítulo 13, versículo 8. Aborrecerá toda mentira, calumnia, murmuración, engaño, deshonestidad y trato injusto, aun en su mínima expresión. El shekel y el codo del santuario eran más grandes que los de uso común. Tratará de adornar su fe con todo su aspecto y porte, y de presentarla hermosa y bella a los ojos de todos los que lo rodean. ¡Ay! ¡Qué palabras de condenación son las del capítulo 13 de Primera Carta a los Corintios y el Sermón del Monte comparadas con la conducta de muchos cristianos profesantes! El hombre santo procurará practicar un espíritu de misericordia y benevolencia hacia los demás. No permanecerá inactivo todo el día. No se contentará con no hacer daño. Tratará de hacer el bien. Se esforzará todo lo posible por ser útil en su época y generación y de aliviar las necesidades espirituales y los sufrimientos a su alrededor. Tal como Dorcas, que abundaban en buenas obras y en limosnas que hacía. No solo se proponía hacer algo y hablaba de lo que pensaba hacer, sino que ponía manos a la obra. Hechos capítulo 9, versículo 36. Así también era Pablo. Él decía: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, aunque amándoos más, sea amado menos. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 15. El hombre santo procurará pureza del corazón, aborrecerá toda suciedad y contaminación de su espíritu y buscará evitar todas las cosas que puedan llevarlo a ellas. Sabe que su propio corazón es como paja y será diligente en mantenerse lejos de las chispas de la tentación. ¿Quién se atreve a hablar de fortalezas sabiendo que alguien como David puede caer? Podemos percibir pistas en la ley ceremonial. Bajo ella, el hombre que apenas tocaba a un hueso, un cadáver, un sepulcro o a un enfermo era impuro a los ojos de Dios. Y estas cosas eran meramente símbolos y figuras. Son pocos los cristianos que alguna vez están demasiado en guardia o son demasiado cautelosos en relación a este punto. El hombre santo procurará tener temor a Dios. No me refiero al temor de un esclavo que solo trabaja porque teme al castigo y no haría nada si no temiera que lo descubrieran. Me refiero más bien al temor de un niño que anhela vivir y comportarse como si siempre estuviera ante su padre, porque lo ama. ¡Qué ejemplo tan noble de esto nos da Nehemías! Cuando fue nombrado gobernador de Jerusalén, hubiera podido exigir impuestos al pueblo para su mantenimiento. Eso es lo que había hecho el gobernador anterior. Nadie lo hubiera recriminado por ello, pero dice: pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Nehemías capítulo 5, versículo 15. El hombre santo procurará la humildad, anhelará modestamente estimar a otros mejores que él. Verá más maldad en su propio corazón que en el de cualquier otro en el mundo. Comprenderá algo del sentimiento de Abraham cuando dice: soy polvo y cenizas.
Y entenderá a Jacob cuando dice, soy menos que el más pequeño de todas tus misericordias. E interpretará a Job cuando dice, yo soy vil, y a Pablo cuando dice, yo soy el primero de los pecadores. El santo Bradford, fiel mártir de Cristo, a veces terminaba sus cartas saludando con estas palabras: el más miserable pecador, John Bradford. Las últimas palabras del buen anciano Grimshaw en su lecho de muerte fueron estas: aquí va un siervo inútil. El hombre santo procurará ser fiel en todas sus obligaciones y relaciones en la vida. Tratará no solo de cumplir con su lugar al igual que otros que no piensan en sus almas, sino que hará algo mejor, porque tiene motivos superiores y más ayuda que ellos. No hay que olvidar nunca aquellas palabras de Pablo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Las personas santas debieran apuntar a hacer todo bien y debieran avergonzarse de permitirse hacer algo mal, si pueden evitarlo. Al igual que Daniel, deben procurar no tener ningún cargo contra ellos, excepto su relación con la ley de su Dios. Daniel capítulo 6, versículo 5. Deben esforzarse por ser buenos cónyuges, buenos padres y buenos hijos, buenos patrones y buenos siervos, buenos vecinos, buenos amigos, buenos en privado y buenos en público, buenos en su lugar de trabajo y buenos en su hogar. Poco vale la santidad si no lleva este tipo de fruto. El Señor Jesús le hace una pregunta inquietante a su pueblo cuando dice: ¿qué hacéis de más? Mateo capítulo 5, versículo 47. En último lugar, el hombre santo procurará una mentalidad espiritual. Se esforzará por consagrar sus afectos enteramente a las cosas de arriba y considerar las cosas de la tierra mucho menos importantes. No descuidará la vida actual, pero el primer lugar en su mente y pensamientos los dará a la vida venidera. Su meta será vivir como aquel cuyo tesoro está en el cielo y pasar por este mundo como un extraño y peregrino rumbo a su hogar. Tener comunión con Dios en oración, en la Biblia y en la reunión de su pueblo son las cosas que más le agradarán. Le dará valor a todas las cosas, los lugares y las relaciones en la proporción que lo acerquen más a Dios. Compartirá algo del sentimiento de David cuando dice: está mi alma apegada a ti. Salmos capítulo 63, versículo 8. Mi porción es Yahweh. Salmos capítulo 119, versículo 57. Tal es el bosquejo de la santidad que me aventuro a esbozar. Tal es el carácter que procuran tener los que son llamados santos. Tales son las principales características del hombre santo. Pero quiero decir aquí que espero que nadie me malentienda. Tengo cierta aprehensión de que lo que he querido decir sea equivocado y que la descripción que he dado de la santidad pueda desalentar a alguna conciencia sensible. Mi intención no es entristecer a ningún corazón recto ni poner una piedra de tropiezo en el camino de ningún creyente. Santidad y pecado. No digo de ninguna manera que la santidad impide la presencia del pecado que ya mora en el hombre. No, lejos de esto, el hecho de que la desgracia más grande del hombre santo es que carga un cuerpo de muerte que, a menudo, cuando quiere hacer el bien, el mal está en él. Que el viejo hombre está observando todos sus movimientos y, por así decir, tratando de hacerlo retroceder cada vez que da un paso. Romanos capítulo 7, versículo 21. Pero la excelencia del hombre santo es que no se queda en paz con el pecado que mora en él, como lo hacen algunos. Aborrece el pecado, se lamenta por él y anhela librarse de él. La obra de santificación dentro de él es como el muro de Jerusalén. La obra sigue adelante aún en tiempos angustiosos. Daniel capítulo 9, versículo 25.
Tampoco digo que la santidad alcanza la madurez y es perfecta instantáneamente. Las gracias de algunos están en una etapa inicial, otras más adelantadas y algunos han llegado a la madurez. Todos tienen que tener un comienzo. Nunca debemos despreciar el día de las cosas pequeñas. La santificación es siempre una obra progresiva. La historia de los santos más brillantes que jamás han vivido contiene muchos peros, sin embargo, y no obstante, hasta el final. El oro nunca deja de tener escoria y la luz nunca brilla sin algunas nubes hasta que lleguemos a la Jerusalén celestial. El sol tiene manchas en su superficie. El más santo de los hombres tiene imperfecciones y defectos cuando es pesado en la balanza de la santidad divina. Su vida es una batalla continua contra el pecado, el mundo y el diablo. Y a veces no lo vemos vencedor, sino vencido. La carne está siempre luchando contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y así sabemos que todos ofendemos muchas veces. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Santiago capítulo 3, versículo 2. Aún así, estoy seguro de que el carácter que he esbozado débilmente es el anhelo y la oración de todos los cristianos auténticos. Perseveran en lograr tenerlo si no lo tienen. Quizá no lo logren, pero esa es siempre su meta. Es siempre lo que se esfuerzan y trabajan si no tienen ese carácter. Y esto digo audaz y confiadamente, que la verdadera santidad es una gran realidad. Es algo en el hombre que puede verse, conocerse, señalarse y que es percibido por todos los que lo rodean. Es luz, si existe se ve. Es sal, si existe su sabor se percibe. Es un óleo preciado, si existe no se puede esconder. Todos tenemos que estar dispuestos a ser indulgentes con las caídas, con la sequedad ocasional de los cristianos. Sé que un camino puede llevar de un punto a otro y aún así tener muchas curvas y vueltas, y que las debilidades pueden desviar al hombre realmente santo. El oro no es menos oro porque tenga aleaciones, ni la luz es menos luz porque sea débil, ni la gracia es menos gracia porque esté presente en seres inmaduros y débiles. Pero después de admitir todo esto, no puedo entender cómo alguien merezca ser llamado santo si peca a sabiendas y no se humilla ni se avergüenza por ello. No se le puede llamar santo a alguien que a sabiendas descuida habitualmente sus deberes y, conscientemente, hace lo que sabe que Dios le ha ordenado no hacer. Bien dice Owen, no entiendo cómo alguien puede ser verdadero creyente si su carga más pesada no es el pecado. No siente dolor por él y no lo ve como un problema. Tales son las principales características de la santidad práctica. Examinémonos y comprobemos que las conocemos. Probémonos a nosotros mismos. Segundo, porque la verdadera santidad práctica es tan importante. Ahora intentaré mostrar algunas razones por las que la santidad práctica es tan importante. ¿Puede la santidad salvarnos? ¿Puede la santidad quitar el pecado, cubrir las iniquidades, ofrecer santificación por las transgresiones, pagar nuestra deuda con Dios? No. De ninguna manera. Quiera Dios que jamás diga esto. La santidad no puede hacer ninguna de estas cosas. Todos los santos más brillantes no son más que siervos inútiles. Nuestras obras más puras no son más que trapos de inmundicia comparadas a la luz de la ley santa de Dios. Isaías capítulo 64, versículo 6. El ropaje blanco que Jesús ofrece y que viste la fe tiene que ser nuestra única justicia. El nombre de Cristo, nuestra única confianza, y el libro de la vida del Cordero, nuestro único derecho al cielo. Aún con toda nuestra santidad, no somos más que pecadores. Nuestras mejores ropas están manchadas de imperfección. En menor o mayor grado, nuestras acciones son incompletas, tienen errores y defectos.
Ningún hijo de Adán será justificado por las obras de la ley, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Por qué es entonces tan importante la santidad? ¿Por qué dice el apóstol, sin santidad nadie verá al Señor? A continuación daré algunas razones. Para empezar, tenemos que ser santos porque la voz de Dios en las Escrituras claramente lo ordena. El Señor le dice a su pueblo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Pablo le dice a los tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y Pedro dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. En esto, dice Leighton, la ley y el evangelio coinciden. Tenemos que ser santos porque es la única gran finalidad y propósito por el cual Cristo vino al mundo. Pablo escribe a los Corintios, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 15. Y a los Efesios, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Y a Tito, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14. En suma, decir que los hombres son salvados de la culpa de pecado sin ser salvos del dominio de éste en sus corazones es contradecir el testimonio de todas las Escrituras. ¿Dice la Biblia que los creyentes son escogidos? Es por medio de la santificación del Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Son predestinados? Es para que sean santos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Son llamados, es con un llamamiento santo. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Jesús es un Salvador completo. No es meramente para quitar la culpa del pecado del creyente, va aún más allá, quita su poder. Tenemos que ser santos porque es la única evidencia fehaciente de que contamos con una fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. El artículo 12 de la Iglesia Anglicana dice apropiadamente que, aunque las buenas obras no pueden quitarnos los pecados ni cargar con la severidad del juicio de Dios, son agradables y aceptables a Dios en Cristo, y surgen por la necesidad de una fe verdadera y viva, porque por ellas se hace evidente una fe viva tal como el árbol se conoce por sus frutos. Santiago nos advierte que la fe muerta existe. Es una fe que no va más allá de profesarse con la boca y no tiene influencia alguna sobre el carácter del hombre. Santiago capítulo 2, versículo 17. La verdadera fe salvadora es distinta. La verdadera fe siempre se verá en sus frutos. Santificará, obrará por amor, vencerá al mundo y purificará el corazón. Sé que a la gente le gusta hablar de evidencias en su lecho de muerte. Confía en palabras dichas en horas de temor, dolor y debilidad, consolándose con ellas por los amigos que pierden. Pero me temo que no se puede confiar en el 99% de tales supuestas evidencias.
Sospecho que, salvo raras excepciones, los seres humanos como han vivido, así mueren. La única evidencia segura de que somos uno con Cristo y que Cristo está en nosotros es la vida santa. Los que viven para el Señor generalmente son los únicos que mueren en el Señor. Si queremos morir la muerte del justo, no confiemos solo en anhelos indolentes. Procuremos vivir la vida del Maestro. Trail dice bien, el estado del hombre no es nada y su fe es precaria si su esperanza de gloria no purifica su corazón y su vida. Tenemos que ser santos porque esta es la única prueba de que amamos sinceramente al Señor Jesucristo. Este es un punto de cual Él habló con total claridad en los capítulos 14 y 15 de Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama, mi palabra guardará. Juan capítulo 14, versículo 23. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, versículo 14. Sería difícil encontrar palabras más claras que estas, y hay de aquellos que las hacen a un lado. El alma del hombre que puede pensar en todo lo que sufrió Jesús y aún así aferrarse a los pecados por los cuales sufrió, está enferma. Fue el pecado el que entretejió la corona de espinas. Fue el pecado el que traspasó las manos y los pies de nuestro Señor e hirió su costado. Fue el pecado lo que lo llevó a Getsemaní y al Calvario, a la cruz y al sepulcro. Qué fríos deben estar nuestros corazones si no aborrecemos el pecado y nos esforzamos por librarnos de él, aunque tengamos que amputarnos la mano derecha y arrancarnos el ojo derecho. Tenemos que ser santos porque serlo es la única evidencia fidedigna de que somos verdaderos hijos de Dios. Los hijos de este mundo generalmente son como sus padres. Algunos, sin duda, lo son más y otros lo son menos. Pero rara vez sucede que no se puede rastrear algún parecido familiar. Y sucede lo mismo con los hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Juan capítulo 8, versículo 39. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Juan capítulo 8, versículo 42. Si los hombres no se parecen en nada al Padre Celestial, es en vano hablar de que son sus hijos. Si nada sabemos de santidad, podemos engañarnos todo lo que queramos, pero el Espíritu Santo no mora en nosotros. Estamos muertos y necesitamos que nos vuelvan a la vida. Estamos perdidos y tenemos que ser encontrados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y solo ellos, son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Tenemos que mostrar por nuestra manera de vivir a qué familia pertenecemos. Tenemos que dejar que los hombres se den cuenta por nuestra manera de hablar que somos realmente hijos del Santísimo. De otro modo, hijo no es más que un nombre sin sentido. No digas, dice Gurnall, que tienes sangre real en tus venas y que eres nacido de Dios, a menos que puedas probar tu realeza por atreverte a ser santo. Tenemos que ser santos porque es la mejor manera de hacer el bien a otros. No podemos vivir solo para nosotros mismos en este mundo. Nuestra vida estará haciéndole bien o mal a los que observan. Es un sermón silencioso que todos pueden leer. Es realmente triste cuando son un sermón para la causa del diablo y no para la de Dios. Creo que se logra mucho más de lo que nos imaginamos para el reino de Dios por medio de un vivir santo por parte del creyente. Hay en este vivir santo una realidad que lleva a los hombres a sentir y los obliga a pensar. Lleva un peso e influencia que ninguna otra cosa puede dar. Da hermosura a la fe cristiana y atrae a los hombres para que la tengan en cuenta como un faro que se ve desde lejos. El día del juicio
probará que muchos, además de los esposos, han sido ganados sin palabras y gracias más bien a una vida santa. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Podemos hablarles a las personas sobre las doctrinas de los evangelios y pocos escucharán y menos las comprenderán. Pero nuestra vida de santidad es un argumento del cual nadie puede escapar. Hay un significado de la santidad que ni siquiera el más ignorante puede ignorar. Las personas pueden no comprender la justificación, pero pueden comprender el amor. Creo que los cristianos inconstantes e impuros hacen mucho más daño de lo que nos imaginamos. Están entre los mejores aliados de Satanás. Echan por tierra con sus vidas lo que los pastores edifican con sus palabras. Causan que las ruedas del carruaje del Evangelio giren con dificultad. Les proveen a los hijos de este mundo un sinfín de excusas para mantenerse como están. No veo la necesidad de tanta religión, dijo hace poco un comerciante no creyente. Noto que muchos de mis clientes hablan siempre del Evangelio, la fe, la elección, las promesas divinas y lo demás, pero estas mismas personas no tienen reparo en estafarme cuando tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, si la gente religiosa hace estas cosas, no veo qué provecho hay en la fe cristiana. Me lamento de tener que decir estas cosas, pero me temo que demasiadas veces la vida de los cristianos es una blasfemia contra el nombre de Cristo. Tengamos cuidado de que no nos sea imputada la sangre de algún alma. Líbranos, Señor, de matar a las almas por nuestra inconstancia y nuestro andar indiferente. Sea por el bien de otros y no por ninguna otra razón que nos esforcemos por ser santos. Tenemos que ser santos porque nuestra tranquilidad actual depende mucho de ello. No podemos darnos el lujo de olvidarlo. Es lamentable que somos propensos a olvidar que hay una conexión fuerte entre el pecado y el dolor, la santidad y la felicidad, entre la santificación y la consolación. Dios ha ordenado sabiamente que nuestro bienestar y nuestro bien hacer estén entrelazados. Ha provisto en su misericordia que aún en este mundo le convenga al hombre ser santo. Nuestra justificación no es por obras, nuestro llamado y elección no son por nuestras obras, pero en vano es que alguien suponga que puede tener un sentido vivo de su justificación o de una seguridad de su llamado, mientras, por otro lado, descuida las buenas obras o no se esfuerza por vivir una vida santa. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19. Así como el creyente no puede esperar sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado, tampoco puede sentir la fuerte consolación en Cristo si no lo sigue plenamente. Cuando los discípulos abandonaron al Señor y huyeron, se libraron del peligro, pero se sintieron mal y tristes. Cuando poco después lo confesaron valientemente ante los hombres y fueron encarcelados y flagelados, nos dice la palabra que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. ¡Oh! Por nuestro propio bien, si no hubiese ninguna otra razón, esforcémonos por ser santos. Aquel que sigue a Jesús más de lleno siempre lo seguirá contento. En último lugar, tenemos que ser santos porque sin santidad sobre la tierra nunca estaremos preparados para disfrutar del cielo. El cielo es un lugar santo. El Señor del cielo es un ser santo. Los ángeles son criaturas santas. La santidad está estampada en todo lo que hay en el cielo. El libro del Apocalipsis dice expresamente: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apelo solemnemente a todo el que escucha este audio. ¿Cómo nos sentiremos en casa y felices en el cielo
si morimos sin santidad. La muerte no obra ningún cambio. Cada uno volverá a vivir con el mismo carácter con el que dio su último suspiro. ¿Cuál será nuestro lugar si no conocemos ahora la santidad? Supongamos por un momento que se le permite entrar al cielo sin santidad. ¿Qué haría? ¿De qué podría disfrutar allí? ¿A cuál de todos los santos se acercaría y al lado de quién se sentaría? Sus placeres no son los placeres de usted, ni sus gustos los gustos de usted, ni su carácter el carácter de usted. ¿Cómo podría ser feliz si no fue santo en la tierra? Quizá prefiera ahora la compañía de los superficiales y los indiferentes, los mundanos y los avaros, los parranderos y los que van tras los placeres, los impíos y los profanos. No habrá ninguno de ellos en el cielo. Quizá crea ahora que los santos de Dios son demasiado estrictos, exigentes y serios. Prefiere evitarlos. No disfruta de su compañía. No habrá ninguna otra compañía en el cielo. Quizá piense ahora que orar, leer la Biblia y cantar himnos es aburrido, triste y tonto, algo para ser tolerado de vez en cuando, pero no disfrutado. Considera al día del Señor como una carga y cosa pesada. No podría pasar más que una porción pequeña del día adorando a Dios. Pero recuerde, el cielo es un día del Señor sin fin. Los que allí viven no descansan de decir día y noche, Santo, 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 Señor omnipotente, y de cantar alabanzas al Cordero. ¿Cómo podría alguien que no es santo disfrutar de ocupaciones como estas? ¿Cree usted que a alguien así le encantaría conocer a David, a Pablo y a Juan, después de haber pasado toda una vida haciendo las cosas de las cuales ellos hablan en contra? ¿Disfrutaría de dulces conversaciones con ellos, comprobando que tiene con ellos mucho en común? Sobre todo, ¿piensa usted que se regocijaría de conocer cara a cara a Jesús, el crucificado, después de aferrarse a los pecados por los que Él murió? Se pondría de pie ante Él con confianza y se sumaría a la exclamación: «Este es Yahweh, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación». Isaías capítulo 25, versículo 9. ¿No le parece que la lengua del hombre impío se le pegaría al paladar de pura vergüenza y que su único deseo sería que lo echaran de allí? Se sentiría como un extraño en una tierra desconocida, una oveja negra en medio del rebaño santo de Cristo. La voz de querubines y serafines, el canto de ángeles y arcángeles y toda la compañía del cielo sería un lenguaje que no podría comprender. El aire mismo del entorno le parecería tan diferente que no lo podría respirar. No sé qué opinarán los demás, pero a mí me resulta claro que el cielo sería un lugar muy desagradable para el que no es santo. Imposible que sea de otra manera. La gente puede decir de un modo muy incierto que espera ir al cielo, pero no piensa en lo que dice. Tiene que haber cierta capacitación para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Nuestros corazones tienen que armonizar con lo que es el cielo. Para alcanzar el refrigerio de gloria, tenemos que pasar por la escuela de la gracia que nos prepara para ello. Tenemos que tener pensamientos celestiales, gustos celestiales en la vida ahora. De lo contrario, nunca nos encontraremos en el cielo en la vida venidera. Aplicaciones prácticas. Ahora quiero dar algunas palabras a manera de aplicación. Para empezar, quiero preguntarles a cada uno de los que escuche este audio: ¿es usted santo? Escuche, le ruego, la pregunta que ahora le hago. ¿Sabe usted algo de la santidad de la que he estado hablando? No le pregunto si asiste a su iglesia regularmente, si ha sido bautizado y participado en la cena del Señor, ni si se denomina cristiano. Le pregunto algo que es mucho más que esto. ¿Es usted santo o no lo es?
No le pregunto si aprueba usted la santidad en otros, si le gusta leer acerca de la vida de personas santas, hablar de cosas santas, si tiene libros santos sobre la mesa, ni tampoco si piensa ser santo y espera serlo algún día. Lo que le pregunto es más, ¿es usted santo hoy mismo o no lo es? ¿Y por qué le pregunto tan directamente e insisto tanto? Lo hago porque la Biblia dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Está escrito, no es una invención mía, no es mi opinión personal, es la palabra de Dios, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué palabras tan escrutadoras e inquietantes son estas? ¿Qué pensamientos cruzan en mi mente mientras las digo? Observo el mundo y veo a la mayor parte de sus habitantes en la impiedad. Observo a los que profesan ser cristianos y veo que la gran mayoría no tiene nada de cristiana aparte del nombre. Me vuelvo a la Biblia y oigo decir al Espíritu, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es un texto que debiera obligarnos a considerar nuestros caminos y escudriñar nuestros corazones. Realmente debiera generar en nosotros pensamientos muy serios e impulsarnos a orar. Respuestas típicas a la pregunta. ¿Puede usted tratar de callarme diciendo, siento mucho más y pienso mucho más acerca de estas cosas? Sí, mucho más de lo que muchos suponen. Contesto yo, esta no es la cuestión. Las pobres almas perdidas en el infierno también lo hacen. La pregunta importante no es lo que usted piensa ni lo que siente, sino lo que hace. Usted puede decir, nunca hubo la intención de que todos los cristianos fueran santos. La santidad, como usted la ha descrito, es solo para los grandes santos y las personas que tienen dones especiales. No veo eso en las Escrituras. Leo que cada uno que tiene esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Sin santidad, nadie verá al Señor. Usted puede decir, es imposible ser santo y, a la misma vez, cumplir con nuestras obligaciones diarias. Es imposible. Contesto yo, usted está equivocado. Sí se puede. Con Cristo de nuestro lado, nada es imposible. Muchos lo han hecho. David, Abdías, Daniel y los siervos de la casa de Nerón son ejemplos de que sí es posible. Usted puede decir, si yo fuera santo sería diferente de otra gente. Contesto yo, lo sé. Es justamente lo que usted debiera hacer. Los siervos auténticos de Cristo siempre son diferentes del mundo que los rodea. Una nación distinta, un pueblo singular. Y usted debe serlo también si ha de ser salvo. Usted puede decir, en este caso, serán muy pocos los que habrán de ser salvos. Contesto yo, lo sé. Es precisamente lo que Cristo nos dice en el Sermón del Monte. El Señor Jesús así lo dijo hace más de 2000 años. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo capítulo 7, versículo 14. Pocos serán salvos porque pocos se tomarán el trabajo de buscar la salvación. Los hombres no quieren negarse los placeres del pecado y de su propia voluntad por un poquito de tiempo. Le dan la espalda a la vida. No queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Jesús. Juan capítulo 5, versículo 40. Usted puede decir, el hecho de que el camino es muy angosto es algo difícil de aceptar. Contesto yo, lo sé. Es lo que dice el Sermón del Monte. Es lo que dice el Señor Jesús hace más de 2000 años. Siempre decía que los hombres tenían que tomar su cruz diariamente y que debían estar listos para amputarse una mano o un pie
si querían ser sus discípulos. En la fe cristiana sucede lo mismo que en otras cosas. Sin dolor no hay ganancias. Lo que nada cuesta, nada vale. No importa lo que sea que pensemos que es correcto. Lo cierto es que debemos ser santos si queremos ver al Señor. ¿Dónde está nuestro cristianismo si no lo somos? No solo hemos de ser cristianos de nombre y tener conocimiento, tenemos que tener también un carácter cristiano. Tenemos que ser santos en la tierra si es que tenemos la intención de ser santos en el cielo. Sin santidad, nadie verá al Señor. La agenda del Papa, dice Jenck, solo convierte en santos a los muertos. En cambio, las Escrituras requieren santidad en los vivos. Que nadie se engañe, dice Owen. La santificación es una cualidad indispensable para los que están bajo la dirección de Cristo, el Señor para salvación. Él no lleva a nadie al cielo que no santifica en la tierra. La cabeza viviente no admitirá miembros muertos. No nos maravillemos porque las Escrituras digan: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 7. Es claro como el agua que muchos que profesan ser cristianos necesitan un cambio completo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, si han de ser salvos. Las cosas viejas tienen que pasar, tienen que convertirse en criaturas nuevas. Sin santidad nadie, sea quien sea, verá al Señor. Quiero ahora hablarles un poco a los creyentes. Les pregunto, ¿creen que sienten la importancia de la santidad tanto como debieran? La actitud que tiene la gente de estos tiempos con respecto a este tema es de temer. Dudo mucho que ocupen el lugar que merecen en los pensamientos y la atención de algunos en el pueblo del Señor. Sugiero humildemente que somos propensos a pasar por alto la doctrina del crecimiento en la gracia y que no consideramos suficiente cuán avanzado puede estar el hombre en la profesión de su religión y aún así carecer de gracia y finalmente estar muerto a los ojos de Dios. Creo que Judas Iscariote era muy parecido a los demás apóstoles. Cuando el Señor anunció que uno lo traicionaría, nadie dijo: «¡Es Judas!». Nos conviene pensar más en las iglesias de Sardis y la Odisea de lo que lo hacemos. No es mi intención hacer un ídolo de la santidad. No quiero destronar a Cristo y poner a la santidad en su lugar. Pero tengo que decir cándidamente que desearía que la santificación ocupara más los pensamientos de lo que parece hacerlo en la actualidad y, por lo tanto, aprovecho la ocasión para insistirle sobre el tema a aquellos en cuyas manos caiga este audio. Me temo que a veces se olvidan que Dios ha unido la justificación con la santificación. Sin duda, son cosas distintivamente diferentes, pero la una nunca se encuentra sin la otra. Lo que Dios ha juntado no se atreva nadie a separar. No me cuente de su justificación a menos que tenga alguna señal de santificación. No se vanagloríe de la obra que Cristo realiza para usted, a menos que pueda mostrarme la obra del Espíritu en usted. No piense que Cristo y el Espíritu alguna vez puedan ser divididos. Dudo que no haya muchos creyentes que saben estas cosas. Pero creo que es bueno que las recordemos. Demos prueba de que las conocemos por nuestra manera de vivir. Tratemos de tener constantemente en cuenta este texto. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengo que decir francamente que me gustaría que no hubiera tanta sensibilidad al tema de la santidad como a veces percibo entre los creyentes. Se toca con tanta cautela que alguien pudiera pensar que realmente es un tema peligroso de encarar. Por cierto que cuando hemos exaltado a Cristo como el camino, la verdad y la vida, no podemos equivocarnos si hablamos con firmeza sobre lo que debiera ser el carácter de su pueblo. Bien dice Rutherford, el camino que rebaja los deberes y la santificación no es el camino de la gracia,
El creer y el hacer son amigos inseparables. Tengo que decirlo, pero lo digo con reverencia. A veces me temo que si Cristo estuviera hoy en la tierra, no faltarían los que pensaran que su predicación es legalista. Y si Pablo estuviera escribiendo sus epístolas, habría aquellos que pensarían que mejor le sería no escribir la última parte de la mayoría de las epístolas tal como lo hizo. Pero recordemos que el Señor Jesús sí predicó el Sermón del Monte y que la epístola a los Efesios contiene 6 capítulos y no 4. Me duele tener que hablar de esta manera, pero hay una razón para hacerlo. El gran teólogo John Owen, maestro de la Iglesia de Cristo, hace más de 200 años, solía decir que hay gente cuya religión parece consistir en andar quejándose todo el tiempo de sus propias corrupciones y diciéndoles a todos que no pueden hacer nada al respecto. Me temo que ahora, después de 2 siglos, lo mismo podría decirse de algunos seguidores de Cristo. Sé que hay pasajes en las Escrituras que ameritan estas quejas. No pongo objeción a ellas cuando proceden de hombres que siguen los pasos del apóstol Pablo y pelean la buena batalla como él lo hizo contra el pecado, el diablo y el mundo. Pero nunca me gustan tales quejas cuando sospecho, como lo hago a menudo, que son solo un manto para cubrir la pereza espiritual. Si decimos con Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Que podamos decir también con él, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 14. No citemos solo un ejemplo de él cuando no lo seguimos en otro. No pretendo ser mejor que los demás, y si alguno pregunta, ¿quién es usted que habla de esta manera? Contesto yo, no soy más que una pobre criatura. Pero digo que no puedo leer la Biblia sin anhelar ver que más creyentes sean más espirituales, más santos, más enfocados, que piensen más en el cielo, que estén más consagrados de lo que están ahora. Quiero ver entre los creyentes un espíritu más como el del peregrino, más apartados del mundo, una conversión más evidentemente celestial, un andar más íntimo con Dios, y por eso he hablado como lo he hecho. ¿No es cierto que necesitamos una norma superior de santidad personal en este tiempo? ¿Dónde está nuestra paciencia? ¿Dónde está nuestro celo? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde se puede ver el poder de la fe cristiana como se vio en el pasado? ¿Dónde está aquel tono inconfundible que solía distinguir a los santos del pasado y que sacudía al mundo? Ciertamente nuestra plata se ha convertido en escoria, nuestro vino se ha mezclado con agua y nuestra sal tiene muy poco sabor. Todos estamos más que medio dormidos. La noche ha pasado y ya viene la mañana. Despertemos y dejemos de dormir. Abramos nuestros ojos más de lo que hemos hecho hasta ahora. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Habiendo muerto Cristo, dice Owen, ¿vivirá el pecado? ¿Fue Él crucificado en el mundo y serán nuestros sentimientos hacia el mundo entusiastas y vivaces? ¿Dónde está el espíritu de aquel por quien el mundo ha sido crucificado para Él y Él para el mundo? Gálatas capítulo 6, versículo 14. Consejos para todos los que anhelan ser santos. Por último, quiero ofrecer una palabra de consejo a todos los que anhelan ser santos. ¿Quiere usted ser santo? ¿Quiere ser una nueva criatura? Entonces tiene que comenzar con Cristo. Usted no hará nada y no progresará nada hasta que sienta su pecado y debilidad y acuda a Él. Él es la raíz y el comienzo de toda santidad. Y el camino para ser santo es venir a Él por fe y estar unidos a Él. Cristo
no solo es sabiduría para su pueblo, sino santificación también. Algunas veces los hombres quieren tratar de alcanzar la santidad por ellos mismos, con un resultado lastimoso. Se esfuerzan y trabajan y quieren empezar una página nueva en sus vidas y cambiar mucho, pero como la mujer con el flujo de sangre antes de venir a Cristo, nada había aprovechado, antes le iba peor. Marcos capítulo 5, versículo 26. Corren en vano y trabajan en vano. Esto no es de sorprender porque están empezando por el final. Construyen un muro de arena. Sus obras van desapareciendo como el agua en una vasija agujereada. Nadie puede poner otro fundamento para la santidad que el que ya está puesto. O sea, Cristo Jesús, quien dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Trail dijo unas palabras fuertes, pero muy ciertas. La sabiduría que no es de Cristo es una necedad que lleva a la condenación. La santificación fuera de Jesús es suciedad y pecado. La redención fuera de Cristo es esclavitud. ¿Quiere usted lograr santidad? ¿Siente este día un anhelo fuerte de ser santo? ¿Quiere ser partícipe de la naturaleza divina? Entonces acuda a Cristo. No busque ninguna razón, no espere a nadie. No piense en prepararse, acuda a Él y dígale en las palabras de aquel hermoso himno, nada traigo a ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Augustus Toplady, 1776. No hay ni un ladrillo ni una roca para edificar la obra de nuestra santificación hasta que acudimos a Cristo. La santidad es un don especial para su pueblo creyente. Santidad es la obra que lleva a cabo en sus corazones por el Espíritu que coloca dentro de ellos. Es asignado príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. La santidad viene no de la sangre. Los padres no se la pueden pasar a sus hijos. Tampoco de la voluntad de carne. El hombre por él mismo no la puede producir. Ni de voluntad de hombre. Los pastores no la pueden dar con el bautismo. La santidad procede de Cristo. Es el resultado de la unión vital con Él. Es el fruto de ser una rama viviente de la vid verdadera. Acuda entonces a Cristo y diga, Señor, no solo sálvame de la culpa del pecado y de su poder, también envíame el Espíritu que has prometido. Hazme santo. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Quieres seguir siendo santo? Entonces permanezca en Cristo. Él mismo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5. Le plació al Padre que en él morara toda plenitud, la satisfacción total para todas las necesidades del creyente. Él es el médico a quien tiene que acudir cada día. Él lo mantendrá sano. Él es maná que debe comer cada día y la roca de la cual debe beber cada día. Su brazo es el brazo sobre el cual tiene que apoyarse cada día al salir del desierto de este mundo. Usted no solo tiene que echar raíces, también tiene que edificarse en él. Pablo fue ciertamente un hombre de Dios, un hombre santo, un creyente que crecía y prosperaba. ¿Y cuál era su secreto? Era alguien para quien Cristo era todo en todo. Tenía siempre puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vayamos y hagamos lo mismo. Dios quiera que todos los que escuchen este audio conozcan estas cosas por experiencia
y no únicamente por haberlas oído. Que todos sintamos la importancia de la santidad mucho más de lo que la hemos sentido hasta ahora. Que nuestros años sean santos para nuestras almas. Si lo son, serán años plenos. Si vivimos, vivamos para el Señor. O si morimos, muramos para el Señor. Si viene por nosotros, que nos encuentre en paz, sin mancha ni culpa.